Bien, estamos iniciando grabación. Buen día a todos. Bienvenidos sean ustedes a la clase 13 de cálculo integral. Estamos iniciando nuestra semana 4 de actividades. Estamos ya casi a cumplir un mes de clases. Déjenme proyectarles el archivo del día de hoy. ¿Vale? Muy bien. Quisiera comenzar la clase del día de hoy con la resolución del ejercicio número 2 del examen semanal. Si bien yo ya les indiqué de manera personal los errores y les puse ya su calificación, a quien no le haya llegado, por favor, avíseme para que lo podamos checar. Pero ya, según yo ya envié todas las calificaciones, pero sí quiero mencionar algo con respecto al ejercicio número 2 de tarea, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar. Dígame, Ricky. Disculpe, profe, a mí en las tareas solo me ha puesto muy bien, no me ha enviado la calificación. ¿No le aparece la calificación? No, profe, solo me aparece el comentario. Ok, ¿tiene algún problema si proyecto en estos momentos su trabajo? No, profe, ninguno. Ok, fíjese bien. Hágame saber cuando ya lo esté visualizando, por favor. Listo. Ok, ha obtenido 10 en la tarea. Ujú, ¿sale? No hay ningún error. Y aquí le he puesto la calificación. Según yo le di ya en devolver y se supone que ya a ustedes les llega la notificación por correo. ¿Sale? Pero si no, no hay ningún problema. En las dos tiene un 10. Ok, profe, gracias. De nada. Ok, dejo de presentar. Y bueno, regreso a mi presentación original. Ahora, aclaro, este ejercicio no es que todos se hayan equivocado, pero optaron por un método que alabo en verdad el espíritu que ustedes tengan de investigar. Sin embargo, fue un cambio de variable tan complejo que no creo que podamos en un examen desarrollarlo de esa manera. Y no porque no puedan, sino porque el cambio de variable en sí, la identidad trigonométrica que de pronto están utilizando, es justamente una identidad que es de mitad del ángulo, pero para llegar a esa identidad, cuando ustedes trabajan en trigonometría, es hacer un cambio tras cambio tras cambio, ¿sí me explico? Entonces, déjenme comentarles que, claro, no todos lo hicieron mal. Bueno, no es que esté mal, lo que sucede es justo que de pronto son como integrales muy grandes que se vuelven. Y recuerden que lo que buscamos con el cambio de variable es justamente que sea la integral un poquito más sencilla, no que se vuelva una situación más encadenada de procesos algebraicos. Entonces, fíjense bien, en este caso, este era el ejercicio del examen semanal. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hecho uno, pero con el coseno, y yo les dije que teníamos que multiplicarlo por el conjugado. El conjugado no es otra cosa que es uno menos el seno de x. X sería uno menos el seno de x. Aclaro, esta parte la tenemos que multiplicar tanto arriba como abajo porque nos está indicando que estamos multiplicando por un 1. Ustedes si se dan cuenta, si yo simplifico, me queda el 1. Y aclaro, en este sentido, esta es la manera correcta de realizarlo. Por lo tanto, fíjense bien, esto nos va a quedar integral de quién. Tendremos fracción y aquí tendremos, sería 1 menos el seno de x, diferencial de x, y aquí abajo me queda 1 menos el seno cuadrado de x, ¿vale? Entonces, llegado a este punto, lo que hacemos es utilizar la identidad trigonométrica derivada de la pitagórica, que es 1 menos el seno cuadrado. Entonces, esto es igual, nos va a quedar integral de quién. Tendríamos nosotros una fracción, aquí me va a quedar 1 menos el seno de x, diferencial de x, y aquí tendríamos el coseno cuadrado de x, ¿vale? A tal punto que si yo separo el coseno cuadrado con cada uno, me va a quedar integral de quién. Vamos a tener 1 sobre coseno cuadrado, coseno cuadrado
de x menos sería seno de x, ok, déjame poner una fracción, sería aquí seno de x entre coseno de x diferencial de x, ¿vale? Entonces aquí podemos nosotros separar nuestra integral y nos va a quedar de la siguiente manera. Tendremos nosotros, ¿qué será? Ok, a ver, ponemos en color verde y esto nos va a quedar integral de 1 entre coseno cuadrado de x, diferencial de x, menos la integral de ¿quién? Será de, en este caso tendremos seno de x entre coseno de x, diferencial de x. Y por ejemplo, podemos utilizar, ojo, acá es coseno cuadrado. Coseno al cuadrado de x. Y en el primera integral lo que podemos hacer es, en primer lugar, podemos utilizar una identidad de recíproca, que en este caso se convierte en la secante cuadrada, quedando entonces de la siguiente manera, esto nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? De la secante cuadrada de x, diferencial de x, menos, y esta la tendremos que poner de manera similar, ¿vale? Entonces, por esta no debe de haber mayor problema. Ok, no me deja ponerla, no se preocupen. La escribimos sin ningún problema. Integral sería fracción. Y sería aquí seno de x entre coseno cuadrado de x diferencial de x. En este caso, por ejemplo, la integral de la secante cuadrada, ya sabemos que es una integral inmediata, y esto nos va a quedar tangente de x, menos, y vamos a hacer un cambio de variable justo en donde está la división. Es decir, proponemos que u sea igual, u es igual al coseno de x, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos ese cambio, recordemos, lo voy a poner en color negro, que la derivada de u, que es lo que necesitamos también, es justamente, derivada de u es menos, porque la derivada del coseno es el menos seno de x, diferencial de x. Aclaro, esta expresión es justo la que está apareciendo aquí, seno de x, diferencial de x. E inclusive, muchachos, ya hasta tenemos el menos, fíjense bien, aquí está el menos afuera. Entonces no tenemos que despejar, también aquí podemos agregar este menos. Y cuando nosotros cambiamos en términos de la variable, aquí ya no queda menos, sino quedaría más. Entonces quedaría más y nos queda integral, ok. Más integral de quién me quedaría si nosotros cambiamos de variable, nos va a quedar como diferencial de u entre u al cuadrado. Muy bien, en este caso lo que podemos hacer es ocupar la regla del exponente negativo y nos queda tangente de x más la integral de quién me quedaría de u elevado a la menos 2 diferencial de u. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues integramos mediante la fórmula de potencia. Déjenme aquí, voy a cambiarlo a color rosa y entonces esto es igual, nos va a quedar tangente de x más me va a quedar, en este caso tendremos una fracción y aquí me quedaría u elevado a la menos 2 más 1. Y aquí me quedaría menos 2 más 1. Aquí quiero recalcar que de pronto hubieron 3 personas que en este ejercicio me dijeron que du entre u cuadrado ya era el logaritmo. No, muchachos, el logaritmo se ocupa cuando aquí es un 1, no cuando aquí es al cuadrado. Y en 2 tareas sí noté que me dijeron que cuando lo pasamos a exponente negativo no le pusieron el menos. Entonces también está mal, porque debemos de considerar todas las leyes. Muy bien. Esto es igual a la tangente de x, más me queda una fracción, y aquí me quedaría u elevado a la menos 1 entre menos 1.
De aquí tendremos que hacer lo siguiente, sería tangente de x más entre menos me queda menos u elevado a la menos 1, entre 1 me queda u elevado a la menos 1. Y esto es igual, me queda tangente de x, ¿por quién? Sería por 1, bueno, sería menos 1 entre la u. Y regresando de nuestro cambio de variable, ¿quién sería la u? Esto es igual a la tangente de x, menos me va a quedar 1 entre, y aclaro aquí, podemos ocupar ya ahora nuestra sustitución, ¿vale? Entonces me queda 1 sobre coseno, pero recordemos que 1 sobre coseno no es otra cosa más que en la secante de x más la constante de integración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ni siquiera les iba a quitar mucho tiempo esta integral, siempre y cuando nosotros consideremos el conjugado. Aquí otra cosa que quiero aclarar es lo siguiente. Muy seguramente porque yo lo he visto en el libro de Stewart, que es uno de los más habituales en el cálculo, inclusive no es que yo no lo haya querido utilizar. Resulta que el Stewart es muy bueno para cálculo diferencial y para cálculo vectorial. Yo la verdad me impresiona la manera en cómo aborda esos temas, pero para cálculo integral no me gusta justo por esto, porque tiene ese mismo ejercicio y les dice que dice, proponga que t sea tangente de x entre 2. Y entonces se hace que ocupa hasta 2 hojas del pobre libro de Tsiolkovsky. Entonces, este libro, pues sí, no me agrada del todo para cálculo integral. No es que yo lo haya demeritado. Ahora, este mismo ejercicio viene en el libro de Denis Hill, que es un libro que fue realizado en el 2001, en el 2002 aproximadamente. Y como este libro es más actualizado y tiene las nuevas reformas, todo esto empieza desde una reformulación de cómo se enseñaba el cálculo en los 80. Entonces, el Tsiolkovsky es del 78, 77, por ahí, por esos años está, pero el SIL es del 2001. Entonces, lo que hace es, ok, no te compliques con tantos métodos de integración, simplemente utiliza propiedades elementales como el conjugado o algunas identidades trigonométricas. Entonces, por ello es que no lo puse, porque al final no es muy funcional para lo que nosotros requerimos en el curso. Entonces, por esa razón, vean, la integral no estaba tan compleja, únicamente tenían que buscar quién era con respecto al conjugado. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Entonces yo espero y haya sido clara la retroalimentación. Inclusive aquellos que lo hicieron con ese cambio, les puse, ¿cómo sabes que este cambio es válido? Entonces, aclaro, el cambio es válido porque se utiliza una identidad, pero para llegar a esa identidad, porque de hecho hay una identidad que habla del seno de x y se transforma como tangente del ángulo a la mitad, sí es justamente el que nosotros tenemos que hacer ocupando identidad tras identidad. O sea, esa identidad se puede demostrar, pero hay que utilizar otras fórmulas. Pero aclaro, no es un cambio de variable tan avanzado. De hecho, es mucho más avanzado del que nosotros estamos revisando. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Profesor, Dígame, Nancy. ¿podría hacer el primer ejercicio, por favor? Es que ahí sí fue donde sí me costó mucho trabajo. Ok, no hay ningún problema. Nada más No, déjeme ver cuál era. Ok, ya lo tengo. Muy bien. Ok, déjenme borrar esto. Ok, tendremos que era la integral. Ok, aquí le cambio, es primer ejercicio del examen semanal. Ok, tendremos aquí que era una fracción. Teníamos aquí x elevado al, déjenme a la redacción, x al cubo.
Ujú. Diferencial de x. Y aquí teníamos la raíz quinta. ¿Y quién? De x al cuadrado. Ujú. Y aquí tendremos más 1. Ok. Sería más 1. Y aclaro, aquí teníamos que separar de la siguiente manera. Tendríamos que poner integral de quién. Sería nuevamente una fracción, pero vamos a colocar aquí x al cuadrado multiplicado por x por el diferencial de x. Y aquí tendremos esta misma expresión. De tal manera que podemos hacer cambio de variable de lo que está dentro de la raíz. Por lo tanto, fíjense, no, pues sí, Bien, aquí está, ahora sí. Bueno, vamos a proponer que la u sea x cuadrado más 1. U es igual a x al cuadrado más 1. Muy bien. ¿Quién sería la diferencial de u? Bueno, la diferencial de u me quedaría justamente 2x. Diferencial de x. Sin embargo, nosotros nada más tenemos esta expresión. No tenemos S2, es decir, nosotros únicamente tenemos esta expresión. Ahora, dentro del término de x diferencial de x, podemos pasar el 2 dividiendo y nos va a quedar du entre 2. Y esto es igual a 2, perdón, a x diferencial de x. Ya tenemos que lo que está dentro de la raíz quinta es x cuadrado más 1, pero nos hace falta transformar quién es x cuadrado. Para ello, fíjense bien, x cuadrado, ¿cómo lo voy a colocar? Bueno, en este caso lo voy a colocar en color carmín y de aquí podemos despejar a x cuadrado. ¿Por qué? Porque al x cuadrado le estorba únicamente el 1. Por lo tanto, pasaría restando y les quedaría x cuadrado es igual a u menos 1. Entonces, si sustituimos en esta integral, nos va a quedar integral ¿de quién? Bien, x cuadrado. ¿Quién sería x cuadrado? Pues x cuadrado sería u menos 1. U menos 1. Ahora, x diferencial de x nos quedaría du entre 2. Y aquí abajo me quedaría la raíz quinta de u. Esto es igual, podemos llevar el 1 medio fuera y me queda 1 medio ¿de quién? De la integral de, me va a quedar una fracción y aquí tendremos u menos 1 diferencial de u entre, y aquí podemos verlo como u elevado a la 1 quinto. Y ya esto es más sencillo porque podemos separarlo y es igual a 1 medio ¿de quién? De la integral. Algo hice mal, lo cambié de tamaño involuntariamente. En medio de quién, de la integral, sería de, podemos aquí separarlo y nos va a quedar fracción. Sería u entre u elevado a la 1 quinto. Menos, me queda 1 entre, y aquí tendríamos u elevado a la 1 quinto. Y aquí ya nada restaría hacer la regla de los exponentes. No sé si con esto es claro o todavía requerimos que lo terminemos. ¿Qué pasa, Nancy? A ver, ¿sí comprendió en esta parte o ya nos confundimos? Sí, solo me surgió una duda. Dígame. Por ejemplo, en el x cúbica, el x cuadrada, como que se factoriza o se puede separar o como... Sí, lo separamos porque si tú recuerdas la regla de los exponentes, tienes que esta x, aunque no se escriba, pero yo lo voy a escribir, tienes un x a la 1. Y por consiguiente, cuando tú multiplicas x al cuadrado por x a la 1, los exponentes se suman. 2 más 1 te queda el 3. ¿Vale? Es por esa razón. Entonces, claro, en efecto, nosotros hemos revisado que en las integrales tenemos que separar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no separamos, entonces
sí vamos a cometer ciertos errores. Ahora, ¿en qué caso separamos? Separamos porque aquí tenemos nosotros un x al cubo y cuando nosotros derivamos sabemos que la derivada le baja de grado al exponente. Entonces, si aquí va a ser 1, imagínense aquí del 3, pues no sería como muy habitual. Y aparte aquí tendríamos que separarlo para notar que está al lado la derivada, claro está, pero nos sobra un término, pero ese término se puede despejar de la misma U. Uh-huh. Ah, ok, profesor, sí. Ya ¿Vale? entendí. Sí, Ok, gracias. perfecto. Si se dieron cuenta, el examen no estaba tan difícil, únicamente tenemos que enfocarnos bien en todas las propiedades que nosotros tenemos. A mí me falta, yo les debo a ustedes un formulario que ya en su totalidad lo he concluido, únicamente qué es lo que me falta. Lo que me falta es incluir otras integrales que nosotros ya hemos realizado, como las de cotangente, las de hiperbólicas, pero ya todo está, a ver, déjenme, así ya está proyectado. Ok, déjenme comentarles, por ejemplo, aquí tenemos las propiedades elementales de álgebra, tenemos las identidades, las recíprocas, en este caso, las pitagóricas con sus respectivos despejes, tenemos las de cociente, algunas identidades adicionales que sí las vamos a ocupar, bueno, que ya hemos hecho, por ejemplo, para la primera que tenemos aquí, que fue cuando teníamos el seno y el coseno con distinto argumento. Tenemos otras propiedades adicionales, ¿sale? Que aclaro, no necesitamos todas. Por ello es que les decía, si ustedes se dan cuenta dentro de las identidades, yo no he puesto la que ustedes utilizaron para hacer ese problema, justo porque no las requerimos, dado que la integral, dado con estas identidades ya se pueden hacer más sencillas. Aquí tengo, por ejemplo, la de ángulos notables, que es lo que vamos a ver más adelante. Tenemos aquí el recordatorio de las derivadas de funciones algebraicas. Ese cerdito. Tenemos también las de funciones trascendentes, que es algo que también nosotros ya conocíamos, y estas son las que ya teníamos sobre las integrales inmediatas, es decir, las que ya conocemos. Pero reitero, me falta aquí agregar, por ejemplo, las que ya hicimos de tangente hiperbólica, es lo único que me falta. Ya lo demás ya está realizado, entonces justo es para que no se me desesperen y aclaro, de este formulario nos podemos basar. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? El formulario queda hoy listo, ¿eh? No se angustien por esa parte. Muy bien. Voy a dejar de presentar y regreso a mi presentación original. ¿Vale? Entonces, aclaro, les comentaba que esto es importante porque esta es nuestra semana donde ya vamos a terminar todos los tópicos y vamos a hacer repaso. El examen está destinado para la próxima semana. Entonces, ¿qué día? Les confirmo, yo creo que a más tardar el viernes, qué día va a ser, pero evidentemente no va a ser el martes. Y recuerden que el día jueves no tenemos sesión porque, pues, como somos muy mexicanos, tenemos que celebrar las festividades el miércoles sí hay, pero el 16 no hay porque se considera festivo ante el calendario de la universidad. No se dan los 2 días, aclaro, se da solo un día que es el 16. Muy bien. Bueno, entonces, este lo voy a dejar así, no es que lo haya dejado incompleto, sino ya lo demás es muy fácil de resolver, y creo que la duda venía justo en esta parte de qué hacía con este x al cuadrado o cómo descomponía el x al cubo. Bien, vamos a continuar con los ejercicios de cambio de variable avanzado, ya habíamos hecho uno la clase anterior, entonces, ejemplos de cambio de variable avanzado. Muy bien. Déjenme aquí quitar estas, pues sí, estas ecuaciones. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Propongo el siguiente ejercicio. Bueno, fíjense bien. Tendremos nosotros la siguiente integral. Vamos aquí a tomar una fracción. Tendremos aquí la raíz cuadrada de 2x menos 1 entre 2x menos 3. No, es más 3, perdón. Más 3. Diferencial de x. Bueno,
Fíjense bien, muchachos, en este ejercicio, porque al final no se parece al que hicimos la clase anterior donde teníamos raíces, pero sí hay raíces, o sea, sí involucra un cambio de variable avanzado. Aquí nosotros podemos decir que esto es igual a la integral de ¿quién? Bueno, como nada más tenemos una sola raíz, déjenme expresarlo de esta manera. Vamos a tener, sería 2x menos 1, 2x menos 1 elevado a la 1 medio. No se me formó. A la 1 medio, y aquí tendremos 2x más 3 diferencial de x. Ahora, vamos a hacer cambio de variable o vamos a proponer nuestro cambio con el mínimo común múltiplo del índice, pero pues el mínimo común múltiplo de 2, como solo hay una raíz, me quedaría 2, ¿vale? Si no les queda claro, avísenme el por qué. Vale, entonces de aquí nos quedaría, si proponemos a u, nuestra u, muchachos, va a ser de la siguiente forma. U elevado al cuadrado, porque recuerden que se toma la U elevado al mínimo común múltiplo, es igual a lo que está dentro de esa raíz, que en este caso sería 2x menos 1. Y tendremos esta expresión, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ok, por ahí tengo. Ok, muy bien. Gracias por confirmar. Muy bien. En este caso, si nosotros derivamos, nos va a quedar, vamos a tener aquí 2u diferencial de u, porque estamos derivando implícitamente. Eso es igual a 2 diferencial de x. No obstante, muchachos, fíjense bien. Aquí nosotros tenemos este de x, pero no tenemos ese 2. Es decir, aquí nos está sobrando justo el 2. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar, bueno, esta situación, a ver, sería, no, entre, aquí proponemos el 2 y aquí vamos a poner 2u diferencial de u. De tal manera que esto me va a quedar igual. Simplificamos el 2 de arriba con el 2 de abajo y únicamente me va a quedar u de u. Es igual al diferencial de x. Entonces, ya tenemos quién es el diferencial. Ya tenemos, bueno, vamos a ver quién es 2x menos 1 elevado a la 1 medio, porque recuerden que todo ello debemos de transformarlo en términos de nuestra variable u, ¿vale? Muy bien, continuamos entonces y ojo aquí, porque el siguiente paso es a partir de aquí, y lo voy a denotar en otro color. Ok, déjenme dibujar una línea divisora. Ok, entonces aquí sabemos que u cuadrado es esta expresión. Por lo tanto, fíjense bien. Déjenme ponerlo en color como turquesa y vamos a saber quién es esta expresión en ese color turquesa. O sea, la pregunta es, y no se ve, no entiendo por qué, pero vamos a ponerlo así y este lo vamos a poner de esta forma. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que elevar ambos lados a la 1 medio. Entonces, de aquí nos va a quedar u, déjenme aquí ponerlo, nos va a quedar aquí u al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio. Y bueno, evidentemente aquí me va a quedar 2x menos 1 elevado a la 1 medio. Y bueno, aquí nosotros podemos simplificar este radical y me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener 2 por 1 medio, únicamente me queda u, y así lo dejamos, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a cómo cambiamos esta parte que está en azul cielo? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es ver quién es el 2x más 3 con respecto a ese cambio de variable. Entonces, voy a ponerlo en color rosa. Para ello voy a utilizar esta ecuación.
y me va a quedar aquí. U cuadrado es 2x menos 1. Primero voy a despejar el menos 1, el cual está restando. Pasa sumando y me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener aquí, bueno, déjenme ponerlo aquí como 2x es igual a u cuadrado más 1. Pero ojo, yo no he terminado porque yo necesito, ya sé que aquí está 2x, pero necesito este 3. Voy a sumar ambos lados de esta ecuación, voy a sumarle el 3. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar 2x más 3 y lo hago en ambos lados para no alterar mi ecuación, más 3. Muy bien, aquí si simplificamos nos va a quedar que 2x más 3 es u cuadrado más 4 y ya tendremos quién sería 2x más 3 en términos de esa u. Vamos a cambiar todo. Entonces esto nos va a quedar igual. Tendremos nosotros, déjenme aquí voy a... Ok, déjenlo cambio de color. Color naranja, por ejemplo. Entonces sería aquí integral ¿de quién? Bueno, pues nos quedaría en este caso, tendríamos aquí fracción y sabemos que lo que está en color azul no es otra cosa más que en u. Entonces aquí lo vamos a poner u. Ahora, dx, ¿quién sería dx? U diferencial de u. Entonces aquí lo tendremos, u diferencial de u. Aquí abajo nos quedaría 2x más 3, sabemos que va a ser u cuadrado más 4. Ok, ahorita lo modifico. Y me queda u cuadrado más 4. Muy bien. Si nosotros multiplicamos, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual. Ok, recuerden, estamos trabajando en color naranja. Esto nos va a quedar igual a la integral ¿de quién? Igual a la integral ¿de quién? Me va a quedar, en este caso, tendríamos una fracción donde aquí tendríamos u al cuadrado, diferencial de u, entre, aquí me queda u al cuadrado, más 4. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profesor. Ok, perfecto. Recuerden que lo que vamos a hacer ahora es la división. Entonces, ¿cómo es que establecemos nuestra división? Bueno, pues vamos a tener que tomar justo aquí el u cuadrado y el u cuadrado más 4 porque son de igual exponente, entonces tenemos que dividir. Bien, anótenlo por favor. Les voy a dar un minuto para que puedan hacerlo y ahorita cambio hacia nuestro pizarrón interactivo con el objetivo de hacer dicha división. Bien, continuamos entonces. Voy a dejar de presentar y presento mi pizarrón interactivo, que sería Microsoft Whiteboard. Y bueno, en este caso, recuerden, lo que nosotros teníamos era justamente el dividir u cuadrado entre u cuadrado más 4, lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Tendremos aquí u cuadrado entre u cuadrado más 4. U cuadrado más 4. Muy bien, en este caso vamos a tener que dividir y bueno, nos quedaría u cuadrado entre u cuadrado.
recordemos que u cuadrado entre u cuadrado, esto nos va a quedar igual a 1. Entonces aquí vamos a colocar 1 y tendríamos nosotros 1 por u cuadrado nos queda u cuadrado, cambiándole el signo me queda menos u cuadrado. Ok. Y 1 por 4 me queda más 4, pero al cambiarle el signo me queda menos 4. De tal manera que esto me queda 0 y aquí me queda menos 4. Entonces, ¿a qué voy con esto, muchachos? A que nosotros podemos expresar la integral, perdón, la división u cuadrado entre u cuadrado más 4, u cuadrado más 4, como, y aquí lo voy a dejar, déjenme ponerlo en color rojo, tendremos que va a ser 1 menos 4 entre u cuadrado más 4. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, muy bien, perfecto. Anoten por favor ese procedimiento mientras yo lo voy a ir cambiando en términos de mi integral como esa expresión. Entonces, un momento, a ver, esto es igual. Ok, tendremos nosotros lo siguiente. Nos quedó 1 menos 4 entre, y tendríamos u al cuadrado más 4, diferencial de u. Muy bien. Ok. Dejo de presentar a reserva que alguien me indique que no ha concluido de anotar ese procedimiento. Ok, continúa entonces. Muy bien, y aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer, voy a duplicar diapositiva con el objetivo de darle continuidad a mi trabajo, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Aquí déjenme borrar esto, que es lo que, bueno, entre comillas ya no necesito, pero sí me voy a quedar con este término de u cuadrado, porque va a ser para regresarme a la variable original. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues de aquí lo que hacemos es separar y me queda, sería la integral de du, o sea, sería 1 du, menos la integral de, ¿quién? De 4 entre, y aquí me queda u elevado al cuadrado más 4 diferencial de u, ¿sale? Esto es igual, nos va a quedar de u, perdón, sería u nada más, porque la integral de 1 es u, menos 4 por la integral de ¿quién? De u entre, me va a quedar u elevado al cuadrado, más 4. Aquí quiero hacer una pausa, ¿por qué? Porque esta integral no la podemos resolver y no es que lo vamos a dejar de esa forma. Lo que sucede, muchachos, es que vamos a proceder a utilizar alguna fórmula de integración inmediata, que ya cuando lleguemos de pronto a otros métodos de integración, ya no va a ser necesario que nosotros estemos en ese dilema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa integral, que claro, no es otra cosa más que el regreso del arco tangente, que es una de las fórmulas en las cuales también vamos a ir trabajando, es justo esta que tenemos acá. Déjenme, ya copié del formulario y tenemos esta integral. Aclaro, no es que no la quiera agregar al formulario. Lo que pasa es que esta también se puede deducir, pero necesitamos de otro método de integración. Inclusive en el examen, si llegamos a tener una integral así, yo les diré, considere esta integral. Pero aclaro, ustedes tienen que llegar a esta forma para que la puedan ajustar. Si lo ponen así con el resultado, pues no, evidentemente no va a salir. Y entonces esto es igual, nos va a quedar a u menos 4 y colocamos aquí, nos va a quedar. Nos dice que va a ser 1 sobre a, pero la a, están de acuerdo que vale, o sea, aquí tenemos a cuadrado
y aquí sería la raíz de A. Entonces, como aquí es 4, su raíz quedaría 2. Entonces, aquí me queda 1/2 ¿de quién? Bueno, pues me quedaría del arco tangente o tangente elevado a la -1. ¿De quién? Me quedaría de U entre, bueno, pues aquí colocamos el 2, porque sería justamente la parte de tener aquí el A más no el A cuadrado. Entonces aquí, bueno, ya me quedaría esta integral. Preguntas, muchachos. ¿Sí quedó claro esta integral? ¿Cómo la estamos manejando? Reitero, si en el examen llegamos a tener una situación así, no duden que yo voy a poner la integral que debemos de utilizar, justo porque no tenemos todavía el método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Profe, ¿cómo sacó el 1/2? Ah, ok, porque si tú te fijas en nuestra fórmula, nosotros tenemos, déjame ponerlo aquí, el caso de u al cuadrado, pues es la u. Y aquí tendremos que a al cuadrado, en el caso de esta integral, te queda 4, haciendo la analogía con respecto a la fórmula. Entonces, si tú de aquí despejas el a, le estorba el cuadrado, pasa como raíz y te queda que a es igual a la raíz de 4, lo cual te quedaría igual a 2. Entonces, únicamente en la fórmula te dice que es 1 sobre a, pero a ya sabes que vale 2, por eso te queda aquí 1/2. Tangente elevado a la -1, dice que escribas la u, aquí está la u, sin el cuadrado, y que pongas aquí el a, pero tú ya sabes que a vale 2, entonces por eso te queda tangente elevado a la -1 de u entre 2. ¿Dudas? Bueno, respondo hasta aquí su pregunta. Sí, profesor, gracias. De nada. Muy bien. Y bueno, no se olviden que debemos de regresar a nuestra variable original. Déjenme aquí ponerlo en color, pensemos, este azul. Esto nos va a quedar igual. Y bueno, ¿cómo vamos a regresar? Pues de aquí, por eso les decía, este no lo borré. Vamos a tener que despejar. El cuadrado pasa del otro lado como una raíz, entonces me queda u es igual a la raíz ¿de quién? De 2x menos 1. Muy bien, entonces vamos a sustituir esta expresión acá en el igual para sustituir quién es u, quién es aquí u entre 2, ¿vale? Entonces, fíjense bien, nos va a quedar. Anotamos aquí, nos queda igual a esta expresión. Posteriormente nos quedaría menos 4, déjenme ponerlo en color azul para que no se pierdan. Menos 4. Ojo, aquí por ejemplo, si multiplicamos 4 por 1/2 me queda 2. ¿Por qué? Porque 4 por 1 me queda 4. Entre 2 ya me queda aquí el 2. Entonces aquí vamos a colocar menos 2 por la tangente inversa. Ok, era inversa, menos 1. ¿De quién? Me va a quedar aquí una fracción de tal manera que el 2 me queda allí. Entonces aquí vamos a tener 2. Y aquí tendríamos nosotros la expresión que sería raíz de 2x menos 1. Y bueno, en este sentido, tendríamos nosotros que esto sería más la constante de integración. Y ya hemos terminado esta integral. Reitero, esta integral sí la voy a incluir en nuestro formulario, pero aún así en nuestro examen o en nuestra tarea les pondré como sugerencia que utilicen esa integral, justo porque, como les decía, no es que no la quiera colocar, lo que sucede es que nosotros la podemos también deducir, pero necesitamos otro método de integración. Sin embargo, cuando estamos aquí en los ejemplos de cambio de variable avanzado, pues sí tendremos nosotros que hacerlo de otra forma, ¿vale? Bien, preguntas. Profe, ¿el 4 no multiplica la u sobre 2? No, nada más porque recuerda que el u entre 2 es el argumento de la tangente inversa, pero no tiene nada que ver con lo que está aquí afuera. Ah, ok. Muy bien. Bien, terminen de realizar sus anotaciones para pasar al siguiente ejercicio.
Muy bien, continuamos entonces. Déjenme, voy a duplicar diapositiva. Continúo a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok. Vamos ahora con otro ejercicio. Muy bien. ¿Integral de quién? Vamos a colocar ahora la siguiente que sería x entre, aquí voy a manejar la raíz de x más 1 diferencial de x. Muy bien. Aquí evidentemente les decía, tenemos esta raíz. Y bueno, vamos a transformarlo a exponente fraccionario, lo cual me queda igual. Tendremos esta expresión y aquí me queda x elevado a la 1 medio, ¿vale? Si calculamos, por ejemplo, y aquí, aunque no se escriba, sabemos que tiene exponente 1. Si calculamos el mínimo común múltiplo, ok, este 1 déjenme expresarlo como 1 sobre 1. Si expresamos el mínimo común múltiplo de 2 y de 1, pues nada más me queda 2. Por lo tanto, no es descabellado pensar que u cuadrado, así lo vamos a tomar, es igual a x. Muy bien, derivamos entonces esa expresión y nos queda 2u diferencial de u es igual a la diferencial de x, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que esto ya lo tenemos. Esta parte ya está. Ahora, el x a la 1 entre 1, pues ya sabemos que es su cuadrado. La pregunta es, ¿quién es x elevado a la 1 medio? Para ello, fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Mi pregunta es, ¿quién es esta expresión? Bueno, sabemos que u cuadrado es igual a x y lo que tenemos que hacer es elevar ambos lados a la 1 medio. Por lo tanto, fíjense bien, me va a quedar u. Aquí déjenme ponerlo como u al cuadrado. Y aquí me va a quedar a la 1 medio. Y esto es igual a x elevado a la 1. Ok, déjenme ponerlo aquí, 1 medio. Y bueno, en este caso lo que podemos hacer es multiplicar 2 por 1 medio, que me queda 1, y me queda aquí que x a la 1 medio me queda la famosa u, ¿sale? Y vamos a sustituir toda esta expresión en esta integral, quedando de la siguiente manera. Vamos a tener igual, me va a quedar la integral de ¿quién? Tendremos una fracción. Y aquí, por ejemplo, la x ya sabemos que va a ser u al cuadrado. Aquí lo dejamos, u cuadrado. Y sabemos que el diferencial de x no es otra cosa más que 2u diferencial de u. Entonces aquí lo pongo entre paréntesis, me va a quedar 2u diferencial de u. Déjenme poner esto en color verde para que entendamos qué es el diferencial. Entonces aquí va a ser el diferencial. Y x elevado a la 1 medio, recordemos que va a ser la u. Y aquí tendremos u más 1. Y bueno, en este tipo de ejercicios vamos a tener que simplificar todavía más, lo cual nos queda igual a la integral de ¿quién? Nos va a quedar una fracción y tendremos nosotros lo siguiente. Vamos a tener aquí 2u elevado al cubo, diferencial de u, entre u más 1. Y evidentemente tenemos que dividir, ¿vale? Muy bien, vayan anotándolo hasta aquí en lo que yo preparo la pizarra de Microsoft Whiteboard y les comparto.
Muy bien. Continuamos entonces y déjenme hacer la división. Voy a dejar de presentar. Y bien, vamos aquí a tener mi pantalla de Microsoft Whiteboard. ¿Vale? Muy bien. Entonces, de aquí, recuerden, tenemos que dividir 2u al cubo. 2u al cubo entre u más 1. U más 1. Muy bien. Dividimos 2u al cubo entre u, entonces me va a quedar 2u al cubo sobre u. Aquí asumimos que la u tiene exponente 1 y me va a quedar 2u. Recuerden que se resta 3 menos 1, me queda 2. Entonces aquí vamos a colocar, fíjense bien, tendremos nosotros 2u al cuadrado. Entonces multiplicamos y recuerden que se cambia de signo. 2u cuadrado por u me queda 2u cúbico, pero al cambiarle de signo me queda 2u elevado al cubo. Siguiente, me queda 2u cuadrado por 1 me queda 2u cuadrado, pero al cambiarle el signo me queda menos 2u cuadrado. Operamos y nos va a quedar aquí 0 y aquí tendremos menos 2u elevado al cuadrado. Vamos ahora a dividir menos 2u cuadrado entre u. Esto me va a quedar menos 2u cuadrado entre u. Y aquí está elevado a la primera potencia, nada más me queda menos 2u. Muy bien, aquí me queda menos 2u. Y si multiplicamos menos 2u por u, me queda menos 2u cuadrado. Cambiándole el signo me queda más 2u cuadrado. Muy bien. Menos 2u por 1 me queda menos 2u. Al cambiarle el signo me queda más 2u. Muy bien. Aquí simplificamos. Nos queda 0. Y aquí me queda más 2u. Seguimos dividiendo. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a dividir 2u entre u. Entonces, me quedaría 2u dividido entre u, únicamente me sobrevive. Y multiplicamos. 2 por u me queda 2u. Al cambiar el signo me queda menos 2u. Ahora, siguiente. 2 por 1 me queda 2, pero al cambiarle el signo me queda menos 2. Si operamos, nos va a quedar aquí 0 y aquí me va a quedar menos 2, ¿vale? Entonces, fíjense bien, déjenme aquí moverlo un poquitito. Y bueno, nosotros aquí podemos concluir que justamente 2u al cubo entre u más 1 es igual, nos va a quedar 2u cuadrado menos 2u más 2. Y aquí escribimos esta parte del residuo. Me queda menos 2 entre u más 1. Qué feo más, un momento. Ok, u más 1. Así es como lo establecemos en nuestra fórmula de integración. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Vamos bien? Ok, perfecto, muy bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar mientras yo voy a ir escribiendo esa expresión en mi integral. Ok, perfecto, muy bien.
Muy bien. Ok, déjenme anotar la expresión porque si no me voy a perder yo. Ok, nos quedó 2u cuadrado menos 2u más 2 menos 2 entre u más 1. Muy bien. Perfecto. Déjenme anotarlo en mi integral. Ahorita les comparto. Esto es igual a la integral de, sería, voy a ponerlo entre paréntesis, sería 2u al cuadrado menos 2u más 2 menos 2 entre, me quedaría u más 1, diferencial de u. Muy bien, ok. Perfecto. Voy a dejar de presentar a reserva que alguien me indique lo contrario. Reitero, este método sí es un poquito complejo por las divisiones que tenemos que hacer, ¿vale? Pero bueno, no está tampoco tan imposible. ¿Ok? Y bueno, lo hemos expresado de esa forma. ¿Sale? Aquí nada más estoy escribiendo el resultado de dicha división, quedando entonces lo siguiente. Muy bien. Nos va a quedar igual. Ok, nos queda igual. Y déjenme aquí colocar, ok, de color rosa, no lo he utilizado. Ok, esto es igual. Lo podemos separar cada una de las integrales. Me queda 2 por la integral de ¿quién? De u al cuadrado, diferencial de u, menos 2 por la integral de ¿quién? De u, diferencial de u, más 2, bueno, lo voy a poner como integral de 2 diferencial de u, menos, podemos llevar ese 2 fuera y nos queda 2 por la integral de ¿quién? De du entre, me va a quedar u más 1. Entonces, en todas estas integrales puedo ocupar la regla de la potencia de integrales. Aquí nada más sería nada más poner una u. Y aquí tengo que hacer un cambio de variable para transformar el u más 1. Si alguno de ustedes ya reconoce que eso va a ser el logaritmo, bueno, pues no hay ningún problema. Entonces aquí me va a quedar igual, va a ser 2, abro paréntesis, y aquí me va a quedar u elevado a la 2 más 1 entre 2 más 1. Déjenme aquí copiar esta expresión, menos 2 por, y aquí me va a quedar u elevado a la 1 más 1 más 2u, menos 2, y aquí déjenme hacer rápidamente el cambio de variable para esa integral. Déjenme ponerlo aquí en color azul, y vamos a proponer que w, claro, si a ustedes ya les sale de manera automática, que esa es justo la idea del cálculo integral, que ustedes lo aprenden a hacer más rápido, no hay ningún problema, sino de todas maneras aquí lo hacemos. W es igual a u más 1, de tal manera que cuando nosotros derivamos, nos va a quedar que la derivada de w es justamente la diferencial de u. Si nosotros cambiamos esta integral, nos queda integral de, me va a quedar de w, me queda una fracción, y me va a quedar aquí de w entre w. Y bueno, ya nosotros sabemos a qué es igual esa integral. Entonces, esto es igual, nos va a quedar 2, y aquí me queda multiplicado por, dejen aquí lo escribo, es una fracción, y me va a quedar aquí u elevado al cubo, entre 3, aquí me quedaría menos 2, paréntesis, y aquí me quedaría, sería u al cuadrado, entre 2, y tendremos aquí más 2u menos 2 veces el logaritmo natural de valor absoluto de w. Pero aclaro, tenemos que regresar al cambio de variable que hicimos aquí. Muy bien.
Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ya los confundí, díganme, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Yo sí, profesor. ¿De dónde salió el logaritmo? Ah, porque si tú recuerdas, una de las fórmulas que nosotros tenemos es cuando tengamos la integral de dw entre w, eso es el logaritmo. Sí, Nada sí, es más es cierto, eso. profesor. Gracias. De nada. Ok, fíjense bien. En este caso vamos a seguir simplificando. Déjenme ponerlo en otro color. Voy a utilizar el color negro. Y bueno, aquí me va a quedar 2/3. En la primera integral me queda 2/3. ¿De quién? De u elevado al cubo. Menos 2 entre 2 se simplifica y nada más me queda u al cuadrado. Ajá. Más 2u menos 2 por el logaritmo natural de valor absoluto y regreso a quien era w, que sería u más 1. Muy bien. Ahora, vamos a regresar de nuestro cambio de variable original. Para ello, fíjense bien, voy a utilizar esta ecuación donde me dice que si u cuadrado es igual a x, entonces, cuando yo despejo a la u, me va a quedar que la u es igual a la raíz cuadrada, es QRT, ya, de x. Ok. Bueno, entonces de aquí voy a sustituir en esta expresión y me va a quedar igual. Sería 2/3 de quién. Bueno, es más, hasta lo voy a copiar todo aquí. ¿Ok? Esto. Sería 2/3 de, en este caso, en vez de la u, escribo aquí que la u es, ojo, ojo, antes de que se me olvide. Esta expresión también la puedo ver como x elevado a la 1/2. Dependiendo de cómo esté mi problema, yo puedo optar por elegir la primera forma de cómo lo voy a escribir o de la segunda forma. Aquí me conviene justo de la segunda forma. Entonces aquí tendríamos x a la 1/2. Aquí tendríamos x a la 1/2. Aquí sí me conviene que sea raíz de x porque ya es nada más la u. Entonces aquí me conviene raíz de x y aquí en lugar de esta u lo pongo como raíz de x. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok. De tal manera que esto es igual. Híjoles, déjenme quitar mi nombre. Aquí lo voy a poner arriba. Ok. Esto es igual, fíjense bien, nos va a quedar 2/3 de quién. Bueno, déjenme en primer lugar, voy a cambiarle de color. A ver, este verde. Entonces sería 2/3 y x elevado a la 1/2 al cubo sería 3/2. De tal manera que si yo lo transformo en términos de raíces, me va a quedar raíz cuadrada de quién. Me queda de x elevado al cubo. ¿Sale? Siguiente me quedaría menos x, porque 1/2 por 2 me queda 1, más 2 de x, menos 2 por el logaritmo natural de quién, de valor absoluto de raíz de x, más 1. Y como ya hemos terminado de integrar, nos queda más la constante de integración. ¿Dudas, muchachos? Sí, está un poquito complejo, no les estoy mintiendo, sí está complejo, pero no es tampoco algo que ustedes desconozcan. ¿Listos, muchachos? ¿O tenemos alguna pregunta? Ustedes díganme.
Cualquier duda, reitero, con toda confianza, pregunten. Ok. Bien, nada más por favor confirme en cuanto haya finalizado para que le demos continuidad a nuestro trabajo. Bien, en lo que terminan, muchachos, quiero comentarles que tenemos otro tipo de integrales. Ese tipo de integrales serán la combinación de una integral definida con respecto a cualquier integral que nosotros establezcamos que se haga por cambio de variable. Me gustaría hacer un ejemplo justo con esa parte porque es muy variado cuando tenemos los límites de integración. Muy bien. Claro que tampoco está difícil, únicamente debemos de trabajar con respecto a nuestros límites de integración que de pronto lleguemos a tener. Ok, gracias, José. Bien, vamos a continuar. Déjenme duplicar diapositiva. Y ahora vamos a plantear la siguiente integral. Ok, déjenme poner aquí mi nombre. Muy bien. Fíjense bien, vamos a plantear esta integral con límites de integración. Que claro, no debe de ser nuevo porque nosotros también ya lo trabajamos. Entonces, es la integral que va desde 1 hasta 8. ¿De quién? Bueno, pues en este caso me quedaría diferencial de x entre, y aquí tendremos la raíz cúbica de x, y tendríamos aquí más la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos esta expresión, ¿vale? Entonces aquí tendríamos raíz cúbica y aquí raíz cúbica de x al cuadrado, pero la integral va desde 1 hasta 8. Aquí tenemos dos maneras de hacerlo. O hacemos primero toda la integral y una vez que terminemos esa integral, vamos a tener que sustituir en los límites de integración o le hacemos como es usual, que cambiamos todo lo que tengamos en términos de esa u. Voy a hacerlo de esta forma y como nos genera otra integral, esa sí la voy a hacer regresando del cambio de variable para que vean las dos formas distintas de hacerlo. Fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente forma. Tendremos, esto es igual, si nosotros lo transformamos, sería igual a la integral desde 1 hasta 8. Desde 1 hasta 8 sería diferencial de x entre, y aquí tendremos x elevado a la 1/3. Muy bien. Más me quedaría, híjoles, no iba aquí, sería más, sería x elevado a la 2 y aquí colocamos tercios, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Ya tenemos aquí nuestros índices que son el mismo, es 3 y aquí es 3. El mínimo común múltiplo de esos índices, pues es claro que nada más va a ser el 3. Por lo tanto, nuestro cambio de variable quedará de la siguiente manera. Déjenme aquí copiarlo y nos va a quedar u cuadrado es igual, bueno, aquí en este caso no es u cuadrado, sino va a ser u al cubo, porque recuerden que se toma u elevado al mínimo común múltiplo
de nuestros índices. Y eso es igual a X. ¿Por qué a X? Porque aquí tenemos X y aquí está la X, ¿vale? Derivamos implícitamente. Y entonces esto nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener aquí, sería 3 u al cuadrado, porque baja 1 al exponente, diferencial de u, y esto es el diferencial de x. Entonces, aquí, en primer lugar, ya tenemos al diferencial de x. Aquí está el diferencial de x. Ahora, vamos a ver qué sucede justo con x elevado a la 1/3 y x elevado a la 2/3. Para ello, déjenme aquí seguir anotando esta parte. Y vamos a cambiarlo en otra tonalidad. Pensemos que x a la 1/3 vamos a verificar quién sería en términos de nuestra u. Aquí está. Entonces, en este caso, lo que nos indica es que debemos de elevar a la 1/3 toda la expresión. Entonces, aquí nos va a quedar perdón, sí, sería u al cubo. Y aquí sería elevado a la 1/3. Y esto es igual a x elevado a la 1/3, ¿vale? Y ya tendremos esta expresión en términos de nuestra u. Pero claro, todavía lo podemos simplificar porque 3 entre 3 me queda 1 y por consiguiente esto me queda u, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? Esto lo voy a apartar para un momento. Ok, ahora tenemos que conocer quién sería nuestro x elevado a la 2/3, que lo voy a hacer en color mostaza, y voy a saber quién es en términos de esa u. Entonces, en este caso, fíjense bien, lo que tenemos que hacer es, esta expresión lo vamos a elevar a la 2/3. Entonces, nos va a quedar, aquí me quedaría como u elevado al cubo. Y aquí sería 2/3. Y esto es igual a x elevado a la 2/3. Híjoles, no era ese el objetivo. Okay, 2/3. Muy bien. De aquí podemos simplificar, bueno, sería 3 por 2/3, me queda 6/3, lo cual me queda u al cuadrado. Hasta aquí. ¿Vamos bien o ya nos confundimos, muchachos? Vamos bien, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, ya cambiamos el de x, el x a la 1/3, el x a la 2/3, pero nos falta también cambiar los límites de integración. ¿Cómo le vamos a hacer para cambiar los límites de integración? Bueno, fíjense bien, para cambiar límites de integración es todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque partimos del hecho, ok, déjenme aquí, voy a ponerlo en esta forma. Ok, ahí está. Entonces, este 1 vamos a colocarlo en otra tonalidad. Pensemos en color morado. Entonces, ese 1, ¿cómo va a quedar? Bueno, muchachos, pues de aquí vamos a tomarlo. ¿Por qué? Déjenme ponerlo en color morado. Y en lugar de la X, sustituyo el 1. Entonces, quiero saber quién es en términos de el mundo U, quién sería el 1. Entonces, aquí lo que hacemos es despejamos a la U, que pasa como raíz cúbica, y entonces me queda que U es igual a la raíz cúbica de 1, pero la raíz cúbica de 1 es claro que va a ser 1. Entonces ya sabemos quién es este límite de integración con respecto a U. Volvió a ser el mismo, no importa, es normal que pase eso. Ahora, bien, déjenme aquí, okay, ahí lo dejo, vale. Ahora, vamos a sustituir en el otro límite de integración, que sería el 8. Este lo voy a poner en color rojo. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tomamos esta misma expresión. U al cubo es igual a x. Y lo que hacemos es sustituir, en lugar de la x, escribimos el 8. Aquí a la u le estorba el cubo, pasa como raíz cúbica y me queda entonces que u es igual a la raíz cúbica de 8,
Y la raíz cúbica de 8 nosotros ya la conocemos. Es justamente 2, porque esto se reduce a 2 por 2 por 2. Entonces esto es 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo escribimos nuestra nueva integral? A ver, vamos a partir de esta nueva integral. Ok, límite inferior, me queda 1. Entonces aquí va a ser la integral desde 1 y sería hasta 2. Aclaro, cuando ya cambiamos al mundo U, recuerden que el objetivo de una integral definida es que nos arroje un número. Ya no necesitamos regresar a quien era X porque todo lo estamos transformando en términos de esa variable, ¿vale? Entonces de aquí lo que hacemos es, el de X ya lo conocemos, es 3U cuadrado diferencial de U. Muy bien. Ahora, ¿quién sería X elevado a la 1/3? Bueno, pues en este caso nos quedaría como U. Entonces aquí lo tendremos, sería U más, déjenme regresarlo al color original, sería más, y tendremos en este caso X a la 2/3, sabemos que eso va a ser X cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar U al cuadrado. De tal manera, muchachos, fíjense bien, voy a hacerlo de la siguiente forma. De aquí voy a tomar esto. Igual, y me va a quedar, aquí voy a tomar como U por U. U por U, ¿sale? Y aquí voy a factorizar vía factor común una U. Entonces me queda U multiplicado por 1 más U. Claro, esto ya lo voy a poner en la tonalidad original. Entonces aquí, aclaro, yo puedo simplificar esta U con respecto a esta U. Ya las puedo simplificar. Y entonces nuestra integral me quedaría como la integral de desde 1 hasta 2. Ya no existe esta U, tampoco esta U. Y aquí déjenme expresarlo como U más 1, es lo mismo. Ahora lo que tenemos que hacer es justo dividir 3U entre U más 1 y ver cuánto nos queda esa integral. Déjenme aquí colocarlo y esta parte, evidentemente tengo que dividirlo. Entonces, fíjense bien, ¿cómo lo vamos a dividir? Bueno, anótenlo por favor, les voy a dar un minuto para que hagan sus anotaciones. Bien, voy a dejar de presentar y voy a colocar nuestra respectiva división. Ok, déjenme entonces, voy a borrar lo que tengo aquí. Muy bien, tendremos nosotros 3U dividido entre U más 1. Muy bien, en este caso lo que hago es lo siguiente, divido 3U entre U, entonces nos queda 3U dividido entre U, únicamente me va a sobrevivir el 3, ¿vale? Entonces me queda aquí 3 y me queda 3 por U, me queda 3U, cambiando el signo me queda menos 3U. 3 por 1 me queda 3, cambiando el signo me queda menos 3. Y aquí me va a quedar 0. Y aquí me queda menos 3. De tal manera que cuando yo lo escribo, nos va a quedar 3U entre U más 1. Esto es igual, nos va a quedar 3 menos 3 entre U más 1. Anoten por favor esa expresión para que yo la vaya escribiendo. Bueno, lo voy a hacer en la integral.
me queda 3 menos 3 entre, sería u más 1. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con respecto a qué estamos haciendo? No, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Voy a dejar de presentar para continuar con nuestro integral. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda entonces la siguiente expresión. Muy bien, entonces aquí lo que hacemos, ya he escrito ahí 3 menos 3 entre u más 1. Déjenme borrar todo esto a excepción de este cambio, que es el que necesito para regresarme, ¿vale? Y bueno, ok, déjenme borrar esta parte. Y aquí lo que puedo hacer es justamente el separar. Entonces, de aquí nos va a quedar la integral, y dejen ya escribirlo de manera normal. Bien, nos queda la integral desde 1 hasta 2, ¿de quién? De 3 diferencial de u, menos esta integral, y me queda menos 3 entre u más 1, diferencial de u. Esto es igual, fíjense bien, nos va a quedar 3u, y no sé si ustedes vean que este es menos 3 por el logaritmo natural de valor absoluto de u más 1. Aquí no le quedó claro por qué estoy trabajando de esta forma. A mí, profe. Ok, perfecto. A ver, lo hacemos entonces por separado. Vamos entonces a realizar nuestro cambio de variable. Aclaro, esta integral es conocida, es 3u. Ahora, este de aquí vamos a realizar un cambio de variable. Pensemos que se llama w. Entonces, w es igual a u más 1. U más 1. Entonces, déjenme ponerlo en otro color. Ok. Derivada de w nos va a quedar dw es igual a la diferencial en u. Si nosotros sustituimos, nos va a quedar, en términos de la w, va a ser dw entre, me queda w. Y si ustedes recuerdan, en este caso, esto es igual, nos va a quedar entonces como 3u, menos 3, y esa integral es sencilla de resolver porque me queda el logaritmo de valor absoluto del mismo w. Ahora bien, de aquí vamos a tomar y nos va a quedar igual a 3u menos 3 por el logaritmo natural de valor absoluto, y regresamos a nuestra variable original, que sería u más 1. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Con ello contesto su pregunta? Sí, profe. Ok, ahora no le vamos a colocar aquí, aclaro, lo he hecho sin los límites de integración, no porque esté mal, sino porque ahora sí regresando ya sustituyo en desde 1 hasta 2. Voy a sustituir primero para el valor de 2. Entonces, de aquí, déjenme ponerlo en color negro y nos va a quedar. Bien, tendremos igual corchete y sustituimos para el valor de 2. Me queda 3 multiplicado por 2 menos 3 por el logaritmo natural de ¿quién? De valor absoluto de 2 más 1, ¿vale? Menos, nos va a quedar lo mismo pero sustituido en 1. 3 multiplicado por 1 menos 3 por el logaritmo natural de valor absoluto de 1 más 1. Si nosotros simplificamos esta expresión, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener aquí igual, sería corchete y me quedaría 6 menos 3 por el logaritmo natural, y el valor absoluto de 3 me queda 3 positivo, así nada más lo dejamos, menos, sería 3 menos 3 por el logaritmo natural, ¿de quién? De valor absoluto de 2, pero el valor absoluto de 2 me queda únicamente 2.
Si retiramos los corchetes, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener que va a ser 6 menos 3, logaritmo natural de 3, menos 3, menos por menos es más 3, por el logaritmo natural de 2, ¿vale? Y 6 menos 3 nos queda 3, y ojo aquí, porque podemos factorizar el 3 que está en los logaritmos, me queda 3, sería 3 más 3, ¿por cuánto? Me queda logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 3, ¿sale? Aquí estoy factorizando solamente este 3 que está en este 3 logaritmo de 2 y este 3 logaritmo de 3. Aquí puedo ocupar la propiedad de los de la situación de los logaritmos, donde me dice que si se restaban, yo puedo, en este caso, dividir. Y entonces esto es igual a 3 más 3 por el logaritmo natural de ¿quién? De 2 dividido entre 3, es decir, el logaritmo natural de 2/3. Y bueno, ya sería este el resultado. Quien sea que fuese el logaritmo de 2/3 se multiplica por 3 y el resultado va a ser 3. Si ustedes recuerdan, la contextualización de la integral definida es el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva será justamente el área bajo la curva desde 1 hasta 8 de toda esta expresión. Entonces, ya nada más aquí, ustedes si quieren pueden calcularlo numéricamente, no hay ningún problema. Con que lo pongan así expresado, para mí es más que suficiente. Entonces, ojo, aquí hicimos cambio de variable, no solamente en nuestras expresiones algebraicas, sino también en los límites de integración. Si no lo hubiésemos hecho así, resolvemos primero la integral, regresamos a la integral original y ahora sí sustituimos, pero no desde 1 hasta 2, sino desde 1 hasta 8. Entonces, el día de mañana lo que vamos a hacer es hacer más ejercicios de integrales definidas y de aquí aprovecho para empezar el repaso del cambio de variable, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con respecto a este método? ¿No? No, profe. Bueno, dígame, Profesor, Iván. yo tengo una duda. ¿Ahí no se le pone el más, No, porque ya es un resultado. Recuerden que cuando es una integral definida, nada más nos queda un número. Ah, vale. Gracias. Perdón. Ok, Iván, ¿algo me ibas a comentar? Es que ya no entendí. Ah, que no tenía duda, profe. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que pasen bonito día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias también. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense, bonito día. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Jorge, que le vaya bien. Hasta luego, profesor. Cuídese, Nancy, hasta luego. De nada, David, nos vemos.